El economista Carlos Anderson, de hecho, que nos va a ayudar a entender un poco más el impacto de esta fase 4 de la reactivación económica, si es que el incrementar a un 10% la capacidad de atención de un local implica que va a haber una buena generación de ingresos económicos para poder paliar esta crisis económica. Carlos Anderson se encuentra ahí con nosotros en la comunicación. Economista, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, la verdad que son preguntas muy difíciles porque las decisiones son muy difíciles, ¿verdad? Estamos en una situación límite. ¿Quién no quisiera que volver al pasado, antes del, bueno, a cierto pasado, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera volver a poder tener todo el tipo de actividades que tenía? Desafortunadamente eso no es posible mientras el virus esté allí. Y el virus, como lo sabemos, es real. O sea, esto no es una fantasía, el virus mata. Creo que todos tenemos familiares, amigos, compañeros que han sido víctimas que han pasado por ese cuadro. Sí, que han pasado, que han fallecido, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ya la ciudadanía tiene conciencia de eso. Entonces, con esa conciencia, todos sabemos también que este es un virus altamente contagioso y lo peor de todo es que es invisible, ¿no? Entonces, claro, eso por un lado, pero por otro lado, también sabemos que la crisis económica, la depresión económica, la falta de ingresos también mata, en el corto, en el mediano plazo, pero mata, porque la desnutrición sostenida de los niños implica matar su futuro, ¿no es cierto? Porque hay 70%, 80%, no sé, de gente que solamente podía tener ingresos si trabaja, o puede tener ingresos si trabaja ese día, ¿verdad? Y la mayoría de ellos en el sector servicios, que es justamente donde se enfoca la fase 4 de esta activación. Yo no la llamo reactivación, la llamo activación de la economía. Entonces, el incremento es marginal, de 50 a 60% es marginal, por dos razones. Primero, porque la demanda no está allí. O sea, por más que tú abras todos los restaurantes, los restaurantes estarían vacíos, porque la gente no tiene para salir a comer a restaurantes como lo hacía antes. Lo mismo con los eventos deportivos y los eventos, los conciertos y todo lo demás. La demanda está súper deprimida porque hay 6, 7 millones de personas que perdieron sus empleos, ¿no? Entonces, cuando la gente pierde los empleos, el consumo, digamos, superfluo, el que no es el más necesario, se pospone, ¿sí? Entonces, tenemos una situación realmente catastrófica por donde lo mires, ¿no? Entonces, en realidad, fíjate, yo creo que tenemos que aceptar eso, sobre todo en un país donde desafortunadamente lo que dice la letra, lo que dice la ley, lo que dice la norma no se condice con lo que dice la realidad. Porque hablamos, por ejemplo, de reactivar el transporte público, ¿no? ¿Y quién no ve todas las noches las imágenes de transporte público donde el acomodador, ¿no? Está con la mascarilla aquí en el cuello? Yo he ido a restaurantes a comprar, por ejemplo, comida hecha, fui una vez, ¿no? Y me encontré con que me puse a mirar así y ver en la cocina lo que están cocinando con la mascarilla aquí en el cuello, me salí corriendo, ¿te das cuenta? Entonces, Señor Anderson, si usted lo que nos está diciendo es que incrementar la atención de los restaurantes del 40 al 50% o de las tiendas comerciales del 50 al 60%, la pregunta era la que él hacía, creo que fundamental. Si ese 10%, ¿hay algún estudio técnico que le haya dicho al gobierno, mira, si tú le incrementas el 10% a tiendas comerciales y restaurantes, van a poder superar la crisis económica? Solamente aumenta el 10% y van a estar ya entrando en buenas condiciones para enfrentar la crisis. Es que no hay forma de hacerlo así. Pero ¿cuál es el sustento entonces para elevar ese porcentaje? No, podría haber sido 11, podría haber sido 15, podría haber sido 20, yo la verdad que lo abriría totalmente. Ponen las normas, ¿no es cierto? Y ya está. El tema es que las normas no se cumplen. Entonces el gobierno, creo yo, aquí está actuando reconociendo, ¿no?, su incapacidad para hacer que las normas se cumplan. ¿Sí? Te acabo de dar el ejemplo del transporte público, que sigue siendo un foco de infección. ¿Sí? Lo mismo va a ser con a los restaurantes. Si tú le pones un mínimo de restricción, ¿no? La gente hace... Yo ayer vi por ahí otros restaurantes también donde te juro que no había ni un metro de distancia. Pero ni un metro, sí. No hay cumplimiento. No hay cumplimiento. Entonces,
Ese es el tema, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer son otras cosas. Mira, de verdad que en materia de apertura es o abres o no abres, pero la gradualidad no te sirve de nada, creo yo. No ayuda, ¿no? Pero, ok, a ver, pongamos en el contexto de que el gobierno diga, bueno, y ya, que se abra al 100%, que diga de acá a un par de meses o esta semana siguiente, hipotéticamente hablando, cosa que no va a pasar, pero que lo abran al 100% los restaurantes y las tiendas comerciales con mayor cantidad de público en su capacidad de atención. ¿Eso va a implicar que la economía inmediatamente se va a reactivar? No, no, porque ya te dije, para que se reactive la economía hay todo un circuito. Y todo empieza por los ingresos, Por tener plata. por el consumo, claro. Entonces, el consumo está restringido por varias razones. Primero, porque perdiste el empleo, ¿ok? Dos, porque tienes la posibilidad de perder el empleo. Entonces, ante eso también te cuidas, ¿verdad? Tercero, porque el crédito ya no está allí. Los bancos se han retraído, los bancos se dan cuenta de que dicen, bueno, uy, si le presto y pierde el trabajo, me quedo con el préstamo sin pagar, ¿no? Entonces, los tres factores, digamos, fundamentales para reactivar el consumo están deprimidos. Entonces, yo creo que ese es un temor, digamos, en todo caso exagerado. Mientras no resolvamos el problema del empleo, del ingreso, etcétera, no va a haber un resurgir de la demanda. Y mientras no haya un resurgir de la demanda, tú puedes tener todas las tiendas abiertas, pero no las vas a tener llenas, porque la gente no va a ir. Pero entonces podría haberse de repente incrementado la economía peruana, incrementar la economía peruana con los vuelos internacionales, que es lo que el gobierno también ha estimado a partir del próximo 5 de octubre, Mira, que tú hayan puedes personas abrir que todos los lleguen de vuelos otros internacionales países que y que quieras. dejen acá su plata. Espérate un segundito, es que no es así, pues, porque afuera, ¿ya? Nadie quiere venir, los gobiernos no dejan que los vuelos lleguen al Perú, porque el Perú sigue siendo un país que es un foco de contagio, un foco COVID-19, ¿me entiendes? Tiene el mayor número de muertes por millón. Entonces los Estados Unidos no lo tienen en su mapa, la Comunidad Europea no tiene el Perú en su mapa, Gran Bretaña no tiene el Perú en su mapa, ¿me entiendes? Entonces, nuevamente, tú puedes abrirlo, los vuelos no van a llegar, ¿sí? Por esa razón. Entonces tenemos que resolver el problema. Pero lo que usted me dice es muy interesante, porque a la misma ministra Barrios le había consultado cómo garantizar el protocolo de bioseguridad que se cumpla en esos países. Lo que la ministra mencionó es que el Perú va a exigir que entren al territorio, pero con su certificado COVID, prueba molecular, con un tiempo máximo de vigencia de 48 horas antes de abordar el avión. Que hace 2 días es hecho la prueba molecular, no la prueba rápida, molecular, donde salga tu resultado negativo. Solamente con eso te van a permitir el que subas al avión y que entres al Perú. Nos estamos poniendo demasiado exigentes cuando en realidad lo que usted menciona, bueno, y está bien la exigencia, pero en realidad el país no es un lugar atractivo para otras poblaciones del mundo en No, estos no, momentos. en todas partes ha quedado claro que el Perú es el país, digamos, que peor lo ha hecho en materia de enfrentar la crisis, ¿no? O sea, el peor. Y todo el mundo sabe que el Perú es hoy en día un lugar al que es mejor no ir por el tema del contagio, ¿sí? Agrégale a ello que no es un país que haya demostrado que tiene, por ejemplo, la metodología hoy en día estándar para poder hacer seguimiento, ¿no? Es decir, usted llega, muy bien, se queda 15 días en este lugar, ¿no? Y de allí vamos a hacerle seguimiento vía teléfono móvil, qué sé yo. Nada de eso hemos No hecho. hay una estrategia de rastreo que se hace los No, casos que se no, claro, pues conocen. no hay, y eso es conocido. Entonces, sinceramente, la gente que vendría al Perú son solamente, creo yo, los peruanos o las personas que tengan una necesidad muy grave de llegar aquí. A los Estados Unidos no puedes viajar porque los Estados Unidos no permite que entre los vuelos del Perú. Bueno, está bastante restringido el tema, pero justamente escuchaba que menciona el ministro de Transportes que sería Estados Unidos, México, serían esos países, además de Brasil, lo mismo que Chile y Argentina, si mal no recuerdo, las primeras naciones que en esta primera etapa de la fase de reactivación, la fase 4 de reactivación económica,
estarían siendo favorecidos, así por decirlo de esa forma, en los vuelos internacionales con el país. Y son países que además de que han restringido a cerrar sus puertas al Perú, también representan un alto nivel de contagio. De una u otra forma, el riesgo es por ambos lados. Es compartido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entre nosotros nos contagiaremos, ¿no? No, yo lo que creo sinceramente es que lo que tenemos que hacer es cerrar la brecha entre lo que te dice la norma, entre lo que te dice la ley, entre lo que te dicen las autoridades y la realidad, ¿no? O sea, mientras no haya un seguimiento, un respeto a la norma, una exigencia de que se haga, pues entonces, nada. Mira, la verdad te digo una cosa, ¿con qué cara te hablan de abrir los vuelos internacionales y todo lo demás? Cuando yo veo todos los días en televisión el tema del transporte público, ¿no lo ven los ministros? ¿No lo ve el presidente? ¿No se da cuenta de que hay una situación ahí gravísima de contagio todos los días? ¿Tú lo has visto o no? A todos, creo que Sí, todos, lo constantemente. vemos. O sea, es una cosa consuetudinaria, lo mismo en los mercados, no se les ha ocurrido hacer nada distinto, ¿no? Han seguido con lo mismo, en lugar de, por ejemplo, caramba, que los mercados sean cerrados, hace que los mercados funcionen en parques, que funcionen, o sea, ser inventivos, buscar otras fórmulas de resolver el problema, porque de la forma como lo han hecho hasta ahora es un fracaso tremendo. Y los números siguen allí, o sea, por más que digamos, no, empezamos a bajar, ya hemos recorrido varias mesetas. Mira, Sí, pero la ministra Alba constantemente señala, juntamente con el presidente, que la economía ya está entrando próximo a funcionar al 100% de su capacidad, que se espera que con la fase 4 ya alcancemos el 100% de la capacidad. Se decía que hasta el mes de julio, agosto, estábamos un 60% más o menos de la capacidad de la economía, funcionando así, a ese ritmo, que en estos momentos, a partir de octubre, tendríamos que estar a todo motor. Pero usted es economista, yo soy el periodista y le entrevisto. Fase 4 de reactivación económica realmente va a generar un cambio en esta crisis que estamos padeciendo. no, como te digo, no, por eso yo no le llamo reactivación, yo le llamo activación. Estamos prendiendo las luces, ¿ya? Imagínate una casa, ¿ya? Donde de repente apagamos todas las luces. Apagamos las luces de la cocina, de la sala, del comedor, de las habitaciones, etcétera, ¿no? Ahora hemos ido prendiendo las luces, pero no todas las luces. Entonces, por ejemplo, si habían dos focos en la sala, prendes uno. En el comedor pones una velita. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos empezando a activar. Entonces, yo creo que no podemos tener un lenguaje triunfalista, ¿no? En materia económica. O sea, por más que digan lo que digan, la realidad es que el Perú, en materia económica, también lo ha hecho peor que el resto, ¿ya? Y las cosas que estamos haciendo, a mí, como economista, no me aseguran para nada que la situación va a cambiar, ¿ok? Por más que me digan, bueno, estamos ahora activando la fase 4, ya te dije, el problema fundamental sigue estando por el lado de la demanda. Mira, por ejemplo, ahora no hay cine, ¿no es cierto? No hay Hay, cine, no hay hay cine, pero teatro. pero sí hay un cine. Tú vas con tu auto por el Jockey Plaza, ¿no es cierto? Pero a un precio Así, de 60 soles por persona, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, lo poco que haya va a ser para quienes quieran darse el lujo de decir, bueno, fui al cine, ya. ¿no? Una pregunta final, señor Anderson. Si no hay plata, aunque hablan restaurantes, tiendas al 100%, aunque se libere todas las actividades económicas, aunque hayan cine, si no hay plata, ¿cómo la haces? ¿Cómo podría o qué es lo que tendría que hacer el gobierno, el Estado, para poner plata en el bolsillo de los peruanos? ¿Cómo tendría que hacerse esto? La única forma es creando empleo, ya sea directamente, o sea, el Estado tiene que crear, o sea, hablaron de arranca país, ¿no? Hasta ahora no arranca, ¿sí? Seguimos estancados. Seguimos estancados, está 2 meses que tiene anunciado el programa, Sí, nada, se ¿no? dijo que en agosto. Sí, sí, bueno, mira, ya estamos terminando septiembre y nada, ¿no? Y bueno, entonces, si tú no generas empleo, uno, que no le generas algún mínimo de confianza al sector privado para que active, vamos a tener que pensar fórmulas inteligentes para que los privados también estén más dispuestos, digamos, a recontratar a los que contrataron, a los que despidieron, ¿no? Si no hacemos esas cosas, no hay forma. O sea, tenemos que El empezar por el bono, principio.
¿Perdón? Bono universal familiar, segundo Pero, bono que van a entregar en octubre. esos bonos sí está bien, pero esos, no, esos son, si fuera un programa, digamos, de ingreso familiar universal por los próximos 12 meses, un programa de esa naturaleza, bueno, eso sí que va a impulsar la demanda con seguridad, ¿ok? Pero si tú tienes una cosa de uno solo, ¿ok? Lo que pasa normalmente es que las familias que puedan van a pagar deuda con ese bono, o se lo van a comer todo en un ratito, van a comprar y ya está. La cosa más básica del mundo. No hay más. Eso no reactiva la demanda y no da señales para que quienes tengan que producir produzcan. Bien, señor Anderson, muchas gracias por la comunicación y el contacto que Nada, nos ha permitido tener. un placer. Hasta luego. Un placer también nuestro. Que tenga buen domingo. Vamos a la pausa.